Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Ay, gracias. Empezaremos. Somos poquitos, así que vamos a hacer una revisión. No sé si les ha dado tiempo de leer algo. Guadalupe. Sí, doctora, en base a lo que son las preguntas. Ya. A ver, les voy a pasar. Espérenme un segundito. Si vemos esta primera diapositiva, ¿alguien puede identificar alguna relación de esto con lo que hemos avanzado? A ver, yo les voy a contar. En realidad esta fue como para relajarse, esta diapositiva fue hecha como para relajarse y contar una historia de una excursión o de un viaje de placer de una familia que se va al campo. Se va con sus guías turísticos y se va a un hotel que en realidad era una granja. Cuando llegan a la granja, la familia completa, nos van a alojar en un hotel que forma parte de la misma granja, pero que tiene todas las comodidades. Como pueden ver, tiene un dormitorio, tiene aire acondicionado, tiene agua caliente, porque tiene un baño completo. Y dentro del tours que les programan, tienen varias actividades. Entonces, la familia cuando... espérame un segundito. Ya, pero tiene una serie de actividades. En la mañana, bueno, dentro de las actividades fue ir a conocer el ganado vacuno, ven cómo se crían los animalitos, cómo se obtiene la leche entre los productos que genera la granja, y les invitan un vaso de lechecita recién ordeñada, calientita en la mañana. Ese es el desayuno en realidad en este tour. Luego se van a conocer cómo viven, cómo se los alimenta y van a hacer un paseo alrededor de toda la zona en el campo, donde van a poder recibir la información de una persona que es el veterinario, el más importante dentro de todo este proceso, y que les va guiando y les va mostrando cómo se crían aves, son productores de huevos, cuál es el proceso, cómo se obtiene, cómo se termina siendo procesado. Y resulta que estos mismos alimentos se los sirve en el almuerzo. Van, conocen el ganado, les muestran algunas desventajas, los cuidados que hay que tener, por ejemplo, la presencia de garrapatas en algunos animales. Se hace el diagnóstico, se trata dentro de lo que es la veterinaria, y dentro de todo su tour se van a un lugar que era en realidad un laguito conectado con un río, hacen un tour por ahí. Y algo que les gusta mucho a los niños en todo este recorrido es el conocer a las mascotas que vivían con las personas que eran sus guías, y en que ellos tienen gatos y perros, pero lamentablemente uno de los niños sufre un arañazo al estar jugando con los gatitos. Y en su camino también, internándose un poco al bosque, les muestran algunos animales silvestres que hay por la zona, encuentran algunas liebres, pero resulta que encuentran en su camino un animalito muerto, les da pena, deciden agarrar al animalito y enterrarlo. Esa es la historia vista visto es una historia contada desde una perspectiva de viaje, de tours en un ambiente. Si ustedes tuvieran que seguir esta misma historia desde un punto de vista microbiológico, con ojos de un microbiólogo, ¿qué podrían identificar en base a todo lo que han visto en el video? Yesenia. Doctora, los niños, o bueno, incluso la familia entera, ha ingerido lo que es una leche directamente del animal que no está pasteurizada.
y viéndolo desde el punto microbiológico, una leche no pasteurizada puede ser un factor de riesgo para que esté contaminada con lo que es la brucela. Una cosa que hemos identificado, porque puede haber muchos otros microorganismos, pero una de ellas, que es lo que es objeto de este estudio, la brucela, que pueden estar en productos lácteos no pasteurizados. ¿Qué más? ¿Qué más pueden identificar? También, como vemos que hay una granja. Hablando, Guadalupe, espérame un segundito. Van a levantar la mano, Guadalupe, por favor. Le daremos la oportunidad a Román y después usted. Bueno, teniendo en cuenta... Buenas tardes, doctora, primeramente. Teniendo en cuenta que han tenido una exposición directa e indirecta hacia microorganismos y específicamente a brucelas, ya que podemos ver que el hecho de convivir con animales, el hecho de que alguien haya sufrido un arañazo por parte de un gato, el hecho de consumir leche no pasteurizada, el hecho de manejar un animal muerto que probablemente haya estado infectado con brucelas, y el tener ese contacto y estrecho con estos animales han hecho la posible transmisión o la transmisión directamente del agente etiológico a esta familia. ¿Qué opina Guadalupe? Sí, también asimismo, si hablamos de lo que son los agentes etiológicos, también podríamos mencionar lo que es la tularemia o fiebre de los conejos. Si los niños han estado en contacto con lo que son los animales de la granja y estos conejos estaban infectados, entonces posiblemente también hayan adquirido lo que es la bacteria de Francisella. Ya, por lo tanto, estamos identificando. A ver, Román dice sí, puede ser brucela, pero brucela se contagia, por ejemplo, es cierto, por el contacto con algunos tejidos, manipulación de animales, pero en este caso los asociaríamos más con productos lácteos que no están pasteurizados. Y cuando uno ya ve, dice como reservorio, liebres, conejos, uno tiene que venirle a la cabeza la Francisella. ¿Y cuál es el riesgo? No haberlos visto, sino haber entrado en contacto directo con eso, porque vamos a revisar un poquito las vías de transmisión. Y por el arañazo de gato, ¿qué se transmite? No vamos a hablar precisamente de brucela. Si le han arañado el arañazo de gato, entre otros, ¿qué microorganismo es importante y se transmite por esta vía? Yesenia Quispe. Doctora, yo pienso más bien que podría ser lo que es una vía una vía para que pueda entrar otro tipo de microorganismos, como habíamos dicho, la brucela puede ser también, o la tularemia. Pero ¿qué microorganismo puede estar en las fauces de los animalitos? Puede transmitirse por arañazos. Alejandra Dayana, perdón, ¿cuál es su apellido? Araníbar, doctora. Yo pienso que puede ser también causado por la Pasteurella, Pastereula, perdón. Por ejemplo, hay un tipo de serotipo que es la Pasteurella canis y la multósida, donde la multósida principalmente puede causarse por mordeduras o arañazos de gatos en este caso, o también de perros. Porque normalmente pueden formar parte de la flora comensal en las fauces de los animalitos. Por lo tanto, arañazos, mordeduras, Pasteurella. Les estoy preguntando lo clásico. Cuando ustedes vean alguna pregunta donde dice arañazo y demás, lo típico es lo más característico. Obviamente no es el único, pero es Pasteurella. ¿Y qué tiene que ver la garrapata? De todas las que hemos mencionado, porque la clase implica brucela, Pasteurella, Román. Referente a la garrapata sería la Francisella. Porque es también una forma de transmisión. Voy a empezar entonces en todo
capítulo, que en realidad son 4 géneros bacterianos, por la última pregunta. ¿Cuál de todos estos microorganismos se consideran que causan zoonosis? Saben que la zoonosis es el paso de la enfermedad de un animal al ser humano. La fuente es el animal. De los 4 géneros que hemos mencionado, acuérdense que nuestra clase es esa: Brucella, Pasteurella, Legionella, Francisella. Si tuviéramos que resumir, ¿cuál de todos esos microorganismos causa zoonosis? John. Sería la Pasteurella. Pasteurella, ya. Brucella, ¿se puede considerar que la brucelosis es una zoonosis o no? Daniel quería... Perdón, Daniel Alejandro. A mi parecer serían casi todos, porque la brucela también se encuentra en el peso, en el ganado vacuno. Varios animales. Y el ser humano es un... Pasteurella. En el gato. Francisella. En las garrapatas y en el conejo, en las liebres, en los roedores. Y puede transmitirse a través de garrapatas, puede transmitirse por contacto directo. ¿Y la legionela será una zoonosis o no? Entonces, lo que quiero es gatillar sus conocimientos para que rápidamente vayan a ver legionela. Tienen que ver los animales aquí. ¿Cuál es su reservorio? ¿Será animal? Ya. ¿Dónde sobreviven las legionelas? Que es lo único que nos falta en realidad identificar en nuestro cuento. Dentro de todo este cuento, a ver, planteado de otra forma, ¿dónde ustedes pueden identificar a legionela, John? En el agua. En el lago, ¿y dónde más? Que es bien importante. Que también es agua, pero sí en la foto, a ver, ¿dónde? A lo mejor en el lago, ya, pero ¿dónde más? Daniel. En las aves. No le digo que no, pero hay algo que es bien importante para el ser humano como fuente de infección, ha causado brotes epidémicos, muertos por eso. Que así, cuando ustedes vean, tienen que asociar directamente con el microorganismo. De esa foto, ¿cuál de las, o sea, dentro de todo ese cuento, mejor dicho, cuál de las fotos podemos asociar con legionela? Además del lago, que son las aguas, ya, las aves, ya. Pero que es importante, una fuente importante de contaminación para el ser humano. ¿Han visto el video? Yesenia. Doctora, quizás al principio nos dijo que la familia se estaba hospedando en un lugar donde tenía las condiciones, donde tenía duchas, donde tenía agua caliente. Tal vez ahí podría ser que esté la legionela también. Saben que es una de las fuentes más importantes. Esos sistemas de generación de agua caliente o de aire acondicionado húmedo es una fuente importante de contaminación con legionela. Por eso es que el cuento va de esa forma. Ustedes pueden identificar, fíjense, a ver, esto. Aquí podemos identificar aire acondicionado, ingreso por vía respiratoria, porque es por inhalación fundamentalmente, legionelosis. Contacto con productos lácteos que no estén, no contacto, consumo de productos lácteos no pasteurizados. Les estoy dando lo sobresaliente, pues sabemos que hay otras puertas de entrada, incluida la piel y demás, es brucela. Luego tenemos todos los reservorios animales, como por ejemplo, algo característico, digamos, las liebres, los conejos, francisella. Están en las fauces de animales, muchos de ellos domésticos, perros, gatos, por eso se transmite ya sea por mordeduras o por arañazos, pasteurella. ¿Y qué más nos falta? Ahí tenemos los 4 géneros: legionela, brucella,
Pasteurella y Francisella. ¿Sí? Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Después de haber visto toda la presentación, ¿quién me puede definir lo que es brucelosis? Guadalupe, perdón, ¿cuál es su apellido? Reyes, doctora. Ya, adelante, Guadalupe. ¿Cómo definiríamos lo que es brucela? Bueno, en realidad la brucelosis, también conocida como fiebre de Malta o fiebre ondulante, es una enfermedad que va a tener como agente etiológico a lo que es la bacteria del género Brucella, que ese es un patógeno intracelular facultativo de distribución mundial. ¿Y cómo se manifiesta la brucelosis? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los órganos que pueden ser afectados? A ver, vamos a ver. Intracelular facultativo, entonces este va a estar viviendo dentro de lo que son las células, más que todo células del sistema retículo endotelial, como por ejemplo los macrófagos. Entonces estos macrófagos van a fagocitar a lo que son las brucellas, pero sin embargo estas, como son intracelulares, van a seguir sobreviviendo dentro de estas células. Ya, ¿algo más que nos quiere decir, Daniel? En los órganos como el hígado, el vaso, la médula ósea, aparecería granulomas, aparecería malestar general, una fiebre ondulante, manifestaciones cutáneas también. Ya, o sea que depende del tipo de brucela, ¿no es cierto? Porque ustedes han visto y les he pasado que podemos tener lo que se llama la brucela aguda, la brucelosis aguda, la subaguda o una crónica. Pero las complicaciones más importantes, la formación de granulomas en órganos vitales, como por ejemplo el hígado, las artritis, que es los pacientes que van a tener como característica. O sea, ¿cuál es el signo característico de esta bacteria? O de esta enfermedad, en realidad, causada por esta bacteria. De todos, perdón. Guadalupe. Román. De brucelosis sería la fiebre, específicamente una fiebre intermitente. Exactamente. ¿Cuál es el hábitat de Brucela? ¿Qué es lo que han respondido? Animales. Básicamente animales. Entonces, algo que van a repasar un poquito dentro de lo que son cuáles son los hábitats y cuáles tienen importancia para el ser humano. A ver. Perdón, ¿quién? Daniel. El canis, el suis, el meritensis y el abortus. Entonces, les he resumido en esa diapositiva. Esta me gustó cuando encontré porque gráficamente nos da, ¿no es cierto? Hay varias especies que se han descrito. Muchas de ellas tienen importancia solo en animales, pero para el ser humano, que puede ser transmitido a partir de los animales, la melitensis, cabras, carneros y demás, que son los reservorios. Abortus es el ganado vacuno. Este es bien importante no solamente en microbiología médica, sino en veterinaria. El suis, cerdos, liebres, etcétera, y el canis, que son animales domésticos como los perros. Si seguimos, ¿cuáles son las puertas de entrada de la brucelosis? Guadalupe. Bueno, hay 4 mecanismos de transmisión de la infección, ya sea por vía oral, a través de lo que es la mucosa digestiva, también puede ser por contacto, a través de lo que es una piel que esté herida, erosionada, también por la conjuntiva, por la mucosa nasal, también puede ser por vía respiratoria, también que tiene como puerta de ingreso lo que es la mucosa nasal principalmente, y la vía parenteral,
a través de lo que es la inoculación y también por transfusiones, que esta se ve en menor medida. Ya, está bien. Si ustedes se fijan en la presentación, tienen un resumen bien concreto de todas las puertas de entrada, incluida la vía digestiva. Ahora, seguiremos. A ver, ¿cuáles son los aspectos? A ver, si consideramos la brucelosis, ¿quién me dice cuáles son los aspectos sobresalientes de la patogenia y de sus factores de virulencia? ¿Por qué produce la brucela? ¿Por qué puede llegar a órganos producir granulomas? ¿Por qué se da una fiebre que es intermitente? ¿Quién resume? John. Bueno, primeramente, el objetivo de la brucela, a lo que llegué a sacar conclusiones, no va a ser dañar al individuo, simplemente va a querer establecerse y reproducirse. Pero el hecho de que haga eso a través de sus factores de virulencia va a desencadenar efectos colaterales negativos en el individuo, tanto en el animal y en la persona. Cosas, se podría decir, va a ir a los ganglios linfáticos, va a pasar a la sangre y va a aprovechar a los fagocitos, neutrófilos y monocitos, haciendo que estos los fagociten. Bueno, desde un inicio van a ser fagocitados rápidamente y a través de la circulación van a ir a parar a órganos específicos, hígado, vaso y médula ósea, donde hay macrófagos fijos, en el cual van a formar granulomas. Pero el hecho de que evade la fagocitosis y utiliza al fagocito como un transporte hasta quedarse un granuloma, implica ciertos factores. Porque hay que recordar que la brucela es un bacilo gram negativo y la brucelosis se caracteriza por una fiebre intermitente. Entonces, uno de sus factores de virulencia importantes, ya que tiene la característica de ser un bacilo gram negativo, un cocobacilo gram negativo, es el lipopolisacárido, el cual desencadena respuestas así. El cual desencadena interleucinas, si no me equivoco, pero no el factor de necrosis tumoral alfa. Pero al final estos inducen a que la persona tenga una fiebre. Pero el hecho de que la brucela llegue a evadir la fagocitosis hace que esta fiebre no pare y sea continua una y otra vez. Ya, está bien si resumimos. Si yo les preguntara en el examen, ¿cuáles son los órganos blancos más importantes que son afectados por brucela? Yesenia. Doctora, quizás el hígado, el vaso, la médula ósea, los riñones y el sistema reticular endotelial. Los blancos más importantes del sistema reticular endotelial, precisamente por ellos van a ser portadores. Hígado, vaso, médula ósea, los huesos son órganos blancos fundamentales. Y como decía Román, ¿por qué esas bacterias no son eliminadas por los fagocitos? Porque son intracelulares, doctora. Van a evadir la respuesta, la fagocitosis. Pero ¿qué es lo que hacen que evaden? Porque hay diferentes formas de evadir la fagocitosis. John. El que más me ha llamado a mí la atención ha sido que una vez fagocitado quita el colesterol de la membrana, o sea, del fagosoma. Y si no me equivoco, el colesterol le da rigidez, si no me equivoco, a la membrana. Si quita colesterol, ya no se va a unir fagosoma con lisosoma y no se va a formar fagolisosoma, entonces no va a haber fagocitosis. Ese es su principal mecanismo, inhibe la fusión fagosoma-lisosoma.
Por lo tanto, sobrevive y se convierte en una bacteria intracelular facultativa. Pues saben que cuando es obligada significa que no puede vivir fuera de célula, pero sí es facultativa. ¿Qué otra bacteria? O sea, si yo les preguntara, ¿qué otra bacteria produce, tiene ese mismo mecanismo de evasión? O sea, el resultado final, que evita la fusión de fagosoma lisosoma. A ver, menciónenme dos que ya hemos visto. Mycobacterium. Y Streptococcus pyogenes, creo. Los Streptococcus es de escapo y enzimas y toxinas, no en vivir intracelularmente. En Bruselas, ¿hemos identificado toxinas o enzimas? Yesenia. No. No, no es cierto. Más bien es su capacidad de vivir dentro de las células, dentro de los fagocitos, evitar la fagocitosis y diseminarse a diferentes órganos, estimulando una respuesta inmune. La otra bacteria, doctora, era el Mycobacterium tuberculosis, que igual va a evadir la fusión del fagosoma con el Hay lisosoma. uno más que hemos visto. Daniel. Neisseria. Neisseria gonorrea, ¿se acuerdan? Por eso sobrevive dentro de los fagocitos. Pero ella lo hace por un mecanismo molecular un tanto diferente, por la naturaleza de una proteína de su membrana externa. Y seguiremos, si no, no vamos a terminar. A ver, la respuesta ya hemos visto las especies patógenas. ¿Han revisado qué es el eritrol? Eritritol, en realidad. Guadalupe. Seguimos con lo que sería lo que es la Brucela. Esta tiene una predilección por la infección de órganos ricos en eritritol. Este eritritol es un azúcar metabolizado por numerosas cepas de Brucella en lugar de glucosa, que se encuentra en tejidos de animales como por ejemplo la mama, la placenta, el útero, y es por eso que es causa de esterilidad, abortos o estado de portador asintomático en los animales. Y lo interesante aquí es que también este eritritol se va a eliminar junto con lo que son las bacterias en lo que es la leche, la orina y los productos de alumbramiento de estos animales. Y a esto se debe que, por ejemplo, la Brucella melitensis se da por consumo de leche contaminada. Exactamente. Y esa pregunta está estrechamente relacionada con la otra. ¿Cuál es el impacto que tiene la brucelosis en la economía de los países? John. Teniendo en cuenta que también afecta, como también puede albergar a los animales, causan también efectos o su impacto en estos animales, en la producción agrícola, de animales, podría decir, desencadena muerte. Por ejemplo, depende si el animal está preñado o si no está preñado. También puede ir a los órganos que mencionamos como en el humano y causar un cuadro clínico, el cual llega a afectar al animal. Pero si, digamos, el animal está preñado, llega a la brucela, compromete distintos órganos y al final, ¿qué pasa? El animal preñado, su producto muere, sufre la pérdida de su producto. Puede tener aborto, pero además consideren en qué país se consume leche de vacas con brucelosis, por ejemplo. O sea, tiene un impacto en la economía por la producción ganadera, no solo de lácteos, sino también de cárnicos. Es una de las enfermedades que se controla en todos los países que son los ganaderos, por ejemplo, productores, y cuando hay un brote de brucela es una pérdida total económica. ¿Por qué? Porque está contraindicado el consumo de productos que deriven del ganado que tiene esa enfermedad. Por lo tanto, ¿cómo se trata y cómo se previene? Doctora, creo que se le cerró el micrófono. Ay, sí, perdón, Yesenia.
¿Cómo se trata y cómo se previene la brucelosis? Vamos a tratarla con la vacunación en los animales, después, pero en adultos y en niños va a variar. En adultos se va a tratar con lo que es la doxicilina más la rifampicina, igual en niños mayores de 8 años, y en niños menores de 8 años cambia a cotrimaxazol con rifampicina. Rifampicina. Vaya ya familiarizándose con esos nombres, rifampicina. ¿Es posible hacer el diagnóstico de brucelosis? ¿Cómo se hace? John y luego Yesenia. Bueno, si viene primeramente por la clínica, viene una persona con una fiebre que dice que no calma y que pasa, vuelve, puedo sospechar presuntivamente que puede ser una brucelosis o una fiebre intermitente por brucelosis. ¿Qué tendría que hacer? Un hemocultivo. Puede ser un hemocultivo, puedo sacar sangre de la persona o digamos que la persona está avanzada y es un cuadro repetitivo, médula ósea roja, o en este caso sería una biopsia. Hacer crecerlo, ya que no es muy exigente este agente etiológico, la brucela no es exigente. Y una vez que crezca, agarro una muestra, veo al microscopio y si me sale cocobacilos gram negativos, puedo aún darle crédito a mi diagnóstico presuntivo y posiblemente confirmar brucelosis. Pero si quiero ser más específico, me voy al ámbito serológico y busco anticuerpos específicos contra la brucela, que realmente valide mi diagnóstico diferencial o mi diagnóstico presuntivo, que realmente es una brucelosis. Entre estos pueden ser la reacción de Rosa de Bengala, que busca los anticuerpos IgG contra la brucela, y también el ELISA. Y no se olviden que hoy en día bien específico y nos ayuda bastante en esta es la reacción en cadena de polimerasa, o sea, amplificación de ácidos nucleicos. Si tuviéramos que resumir ahora, ¿qué es la tularemia? ¿Quién me dice? Ya, Guadalupe. La tularemia, también conocida como la fiebre de los conejos, es una enfermedad infecciosa que es potencialmente grave y esta, como dijimos al principio, va a estar causada por lo que es la bacteria del género Francisella tularensis, que es un bacilo coco gram negativo. ¿Y cómo se manifiesta la tularemia, saben? Que también se les ha puesto en el resumen. Yesenia. Se va a caracterizar por lo que es la fiebre y la ulceración de membrana de la boca y de la piel. ¿Qué órganos son los más afectados? Los pulmones. No, perdón. Ya, pues qué órganos son los más afectados y por eso existen diferentes tipos, manifestaciones clínicas y se diferencian los tipos de tularemia que se originan. Ya acuérdense de la tularemia úlcero-glandular, afecta la piel, la glandular, la óculo-glandular, la neumocócica, la neumocócica, ¿sí? Tifoidea, orofaringea, gastrointestinal, todo depende cuál ha sido la puerta de entrada. ¿Y cómo podríamos resumir la patogenia más, o sea, los rasgos sobresalientes de la patogenia de esta bacteria?
Nadie. Hay una diapositiva donde les he resumido, porque estas bacterias, más que ser productoras de toxinas, enzimas, como hemos visto en otras, es por su capacidad de sobrevivir en las células. ¿Y qué órganos son afectados? Que son muy parecidos o tienen rasgos similares a la brucela. Iris. Sería hígado, pulmón y vaso, doctora, por la diseminación de la bacteria. Porque la bacteria se puede diseminar, tiene una característica importante, la presencia de estos en los ganglios, también puede formar granulomas, también induce una respuesta inflamatoria y las células fagocíticas también tienen un rol importante en esta bacteria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tularemia? Se puede cultivar la bacteria. Siempre que hablemos de diagnóstico, se puede cultivar sí o no, se hace serología y qué otra prueba se puede hacer. Nadie, pues si está todo bien resumido. Francisela, ¿la podemos cultivar en laboratorio, sí o no? Iris. Sí, doctora, se puede cultivar. También se hace serología con el test de aglutinación, microaglutinación, hemaglutinación y ELISA. Y también la otra sería el PCR. En la serología dice, yo les he puesto, es importante hacer la serología, pero esta es una de las bacterias donde es importante ver la seroconversión. ¿A qué se refiere eso? Iris, que estaba ahí, Iris Villarreal, o alguien que quiera contestar. ¿Entendieron lo que es la seroconversión? Porque hay patologías donde no solo hay que buscar anticuerpos, sino demostrar que ha habido un aumento de anticuerpos. John. En este caso de Francisela, no lo entendí muy bien, pero sí lo entendí sí lo puedo extrapolar, pero a Brucela, ya que después de la etapa aguda, recién se puede hacer la prueba serológica, ya que hasta ese punto sí se pueden evidenciar los anticuerpos, o sea, no se da al inicio de la infección, ya que es posterior a esta, por la memoria inmunológica que estas pueden desarrollar. En sí, la seroconversión es la presencia de anticuerpos específicos contra el agente etiológico. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Cuándo puede una prueba serológica ser confirmatoria de una enfermedad por seroconversión? Si ustedes tienen un paciente, tiene manifestaciones clínicas que les hace sospechar de que puede tener ese organismo, se hace una prueba en la fase aguda y se vuelve a repetir la prueba en la fase convaleciente. Si el título de anticuerpos ha subido, se dice por lo menos 4 veces en la fase convaleciente con relación a la fase aguda, podemos decir que sí es la causa, porque ha habido una seroconversión y se hace por cuantificación de anticuerpos. ¿Qué nos falta ver? ¿Cómo se previene la tularemia? Guadalupe. Bueno, para prevenir lo que es la tularemia, se debe primero evitar lo que son los reservorios y los vectores de la infección, como por ejemplo los reservorios de los conejos que están infectados, enfermos, y también en caso de que se sepa que estos están infectados, también se los debe desollar, pero siempre con el uso de guantes. Así también se debe prevenir lo que es, se debe tratar a las personas que están más expuestas con antimicrobianos que sean profilácticos, porque actualmente no hay una vacuna como tal para prevención,
pero en estas personas que están más expuestas, los antimicrobianos profilácticos resultan una buena medida. Cuando estudien, no estudien así por separado, ¿no? Que no se acuerdan la medida profiláctica. Este es un ejemplo clásico. Si ustedes saben cuáles son los reservorios, cuáles son las posibles puertas de entrada, pueden deducir cuáles son las medidas de prevención. Si ustedes se fijan, les voy a compartir lo que es básico es el ciclo de vida de Francisella Tolerancia en la naturaleza, es que en realidad el ser humano es como un huésped más accidental, porque vamos a tener que conejos, liebres o los mismos roedores son el reservorio y pueden transmitirse a través de estos que son los vectores, como son las moscas, las garrapatas, los mosquitos, que son los responsables de la transmisión al ser humano. Aguas y suelos que estén contaminados con los residuos de estos reservorios. ¿Cómo podemos prevenir? Evitando el contacto de todo eso, controlando los vectores, controlando las garrapatas, evitando el contacto con estos materiales que estén contaminados. Ya, déjenme ver qué nos falta. Legionela. A ver, ¿quién resume qué produce Legionela? ¿Qué es la legionelosis para empezar? ¿Quién me dice? ¿Cómo se transmite? ¿Por qué se caracteriza? Si tuviéramos que hacer un resumen, porque ya estamos sobre la hora, de lo que es la legionelosis, las dos patologías más importantes, su hábitat y sus factores de virulencia. ¿Quién me dice? Ya hemos mencionado algo. ¿Dónde hemos mencionado al principio? En toda esa escenificación al inicio de la clase, ¿dónde lo hemos identificado? En el agua, en los jacuzzis, en las duchas, y se transmite por aerosoles y su contacto a través de estos medios, a través del agua o inhalándolos, comprometen a que la persona desencadene legionelosis. Esa parte te puedes destacar, doctora. ¿Y qué tiene? ¿Se acuerdan de los factores de virulencia? Porque si se dan cuenta, en estas bacterias vamos a resumir, por eso les he puesto en las diapositivas lo sobresaliente, más que vayan a enredarse con un libro o en el otro. Creo que en estos que son menos frecuentes, microorganismos menos frecuentes, hemos puesto un resumen, lo más sobresaliente. Dentro de la patogenia, ¿qué características sobresalientes pueden encontrar en esta bacteria y que es común a otra que hemos mencionado, que es la brucela? Iris. ¿Qué es un parásito intracelular facultativo igual que los otros, doctora? ¿Y qué hacen los fagocitos? Y por eso es responsable de la diseminación, afectación pulmonar, etc. ¿Por qué los fagocitos no lo destruyen? Doctor, igual van a inhibir lo que es la fusión del fagosoma con el lisosoma. Exacto. Entonces, cuando les vaya a preguntar en el examen, tienen que tener claro cuáles son los microorganismos como uno de los rasgos importantes de la patogenia es la inhibición de la fagocitosis, porque inhiben la fusión fagosoma con lisosoma. Solamente que estos tienen un hábitat un tanto diferente, son más en el agua, y una fuente de ingreso importante es a través de los aerosoles en estos sistemas de refrigeración o de aire acondicionado. Ya, vamos a terminar con lo que es Pasteurella. ¿Quién puede hacer un resumen de dónde está Pasteurella, qué enfermedades causa? Vayan asociando con el arañazo de gatos. Si están jugando con la mascota de su casa, ¿cuál es el riesgo y qué enfermedades puede causar? Yo creo que en las diapositivas, en estas, sí está lo más importante, que es lo que tienen que aprender para el examen. A ver, ¿quién hace un resumen de Pasteurella? Guadalupe.
Lo que es la bacteria que pertenece al género de Pasteurella es un cocobacilo fermentador anaerobio facultativo. Entre las enfermedades que va a producir se destaca lo que es la celulitis localizada y la linfadenitis, así como la exacerbación de la enfermedad respiratoria crónica en sujetos con alteración de base pulmonar. Y por último va a producir lo que es una infección sistémica. Más que todo esto se va a dar en lo que son pacientes inmunodeprimidos. Una manera de tratar lo que es la Pasteurella sería más que todo con lo que es la penicilina, que es un antibiótico de elección para esta bacteria. Así también se puede usar lo que son las cefalosporinas o las tetraciclinas. Más que eso, más que esa información, yo creo que en esta bacteria no es necesario. Se han fijado que es más una bacteria oportunista, las complicaciones se tienen más en pacientes inmunocomprometidos, pero yo creo que lo que tenemos que rescatar, Pasteurella, fauces de animales y puede producir una celulitis, que eso es importante, lo más frecuente, digamos. Las complicaciones se dan más en pacientes que tienen una patología de base o están inmunosuprimidos. Ya chicos, con eso hemos terminado. Por lo menos en estos géneros, yo les diría la pregunta del millón que siempre hace, ¿estudiamos de aquí a allá o allá? Yo creo que aquí se les ha resumido lo más importante y sobresaliente de cada una de estas bacterias. Vean qué características comunes hemos identificado, qué características diferenciales. Hemos ido mencionando, por ejemplo, o hemos hecho preguntas como si se puede cultivar o no, qué otra forma de diagnóstico hay. Cuando hablamos de diagnóstico, en algunos tiene más importancia la serología que otros. Por ejemplo, en todas estas, importancia la serología en brucelosis. Se puede hacer en Francisella, sí, pero no nos da un diagnóstico como en el caso de Bruselas, si es que no vemos una seroconversión. Se puede hacer el cultivo de todo, sí, solamente que son bacterias más fastidiosas y hay que hacer la identificación de las mismas. Creo que con eso hemos terminado. Entonces, si no tenemos más, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Si no tienen ninguna pregunta. Gracias, doctora. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, doctora. A ustedes.